Vemos más acceso a la tecnología, a la ciencia, pero vemos una sociedad más degradada en valores. Vemos gobiernos más corruptos, vemos problemas familiares más intensos, vemos problemas morales más terribles, vemos problemas políticos más de fondo. Entonces, tal pareciera ser que hay una dualidad, ¿no? O sea, es así como hay más acceso al conocimiento, así como la ciencia ha aumentado, pues el mundo no ha mejorado, sino el mundo se ha ido deteriorando. Y vemos en Oseas 4, este capítulo está escrito y habla sobre el conocimiento. Oseas 4:6 dice: por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y valdría la pena ver cuál es el contexto de esta declaración, porque en sí, de todo el capítulo, el mensaje medular del capítulo es el versículo 6, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Pero he enseñado que para poder entender el concepto que quiere enseñar la palabra, es importante leer el texto con su contexto, o sea, leer lo que dice antes, lo que dice después y por qué hay una declaración. Y de esa manera no torcemos o no tergiversamos. Mucha gente dice trasquiversamos, es tergiversamos. Entonces, de esa manera, si nosotros no conocemos la palabra de una manera sistemática y si no leemos la Biblia de tapa a tapa, pues podemos sacar de contexto cualquier texto. De hecho, de esa forma se han creado muchas sectas. ¿Por qué? Porque han ocupado solamente un texto y han podido justificar lo que quieran, pero la Biblia se interpreta a sí misma. Entonces vamos a ver por qué el Señor está diciendo que el pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, ¿por qué es importante conocer en este tiempo? Nosotros vamos a ver qué conocimiento es el que tenemos que tener, porque estamos en un tiempo de crisis, estamos en un tiempo donde hay muchas voces hablándonos, estamos en un tiempo donde hay muchas opiniones hablando sobre lo que está pasando en el mundo y sobre lo que está por venir. Y nosotros necesitamos conocer lo que Dios quiere que conozcamos, porque solamente de esa manera no nos vamos a extraviar. Cuando dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece, el concepto perecer, si nosotros vemos el contexto, es aplicado a muchas cosas. No está hablando de que caen muertos en ese momento, aunque en algunos casos pudiera ser, ¿no? Pero perecer es extraviarse. De hecho, en el libro de Proverbios dice, por falta de profecía, el pueblo se desenfrena. Es el mismo concepto. Por falta de saber lo que Dios dice, cuando Proverbios está usando este mismo concepto y está diciendo por falta de profecía, no está diciendo por falta de que venga un profeta y te dé una palabra profética, aunque hay que entender un concepto. En el Antiguo Testamento, Dios hablaba a través de los profetas, solamente. Actualmente, ahora tú y yo tenemos la palabra escrita, que dice que es la palabra profética más segura. Entonces, Dios nos habla a través de esta palabra. Dios nos habla a través de la voz del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo está con nosotros, está en nosotros y está con nosotros. Entonces, ahora la voz del Espíritu Santo nos habla de parte de Dios también, a través de un mensaje, a través de una voz interna, a través de un canto, a través de alguna situación, a través de alguna impresión. O sea, Dios habla de muchas maneras. O sea, el conocimiento de Dios
lo podemos obtener de muchas maneras, pero el filtro para saber que lo que estamos recibiendo de Dios es la palabra escrita. Es la palabra escrita. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios conocía de Dios a través de los profetas. Por eso decía la palabra, decía Dios, el profeta que profetizare de parte mía, si no se cumple todo lo que dice, al tal apedréenlo y mátenlo. ¿Por qué? ¿Por qué tan extremo? Porque Dios no podía dar ningún margen de error. Si Dios habla, Dios no se equivoca. Entonces el profeta tenía que ser completamente fidedigno al 100%, porque era Dios hablando. Y cuando el profeta adulteraba el mensaje, entonces ese profeta tenía que ser erradicado del pueblo. Entonces, pero aún así, bueno, evidentemente el profeta hablaba lo que Dios, las instrucciones, el ánimo, en fin, todo lo que ellos necesitaban saber de parte de Dios, aunque realmente no se está refiriendo al conocimiento de lo que Dios quiere para el ser humano. Por falta de profecía, el pueblo se desenfrena. Por falta de conocimiento, o sea, el pueblo perece. Perecer entonces puede ser desenfrenarse, puede ser extraviarse, puede ser torcerse, puede significar muchísimas cosas. Entonces vemos que aquí valdría la pena entonces ver qué es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel cuando esto se escribe. En este capítulo Dios está tomando o hablando fuertemente al pueblo de Israel. Había circunstancias que cuando estaba leyendo este capítulo dije, wow, o sea, honestamente, qué parecido es a lo que estamos viviendo actualmente. Qué parecido. Si me lo quieren poner, muchachos, Oseas 4:1, o quieren que lo lea yo aquí, desde el 1. Ahí está. Dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Fíjense, ¿cuáles? Me lo dejan en el 1, por favor. Había una característica social. Dice, no hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. No hay verdad, no hay misericordia y no hay conocimiento de Dios en la tierra. Podemos ver un mundo que está hecho un caos porque no hay verdad. Podemos ver todas las atrocidades que estamos viviendo porque no hay misericordia. Y aún en un México como nuestra nación es una nación sumamente religiosa, ¿o no? Pero el ser religioso no forzosamente quiere decir que conozco a Dios. Entonces dice, no hay verdad, no hay misericordia, ni hay conocimiento de Dios. Una cosa es saber de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Muy diferente. Yo sé que existe mi vecino, pero yo no conozco a mi vecino. Algo completamente diferente. Entonces, vemos que esta era la circunstancia y después vemos, o sea, estas eran las características y las consecuencias lo vemos en el versículo 2. Ahora sí ya voy a leer lo que sigue. Versículo 2, por favor, si me ayudan allá arriba. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se exterminará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Aquí detenemos, interesante, aún una repercusión ecológica. Qué interesante, ¿verdad? Cómo se repiten los ciclos, ¿no? 4.
Si me ayudan, por favor, ahí arriba. Ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Caerás, por tanto, en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. 7. Conforme a su grandeza, si pecaron contra mí, también yo cambiaré su honra en afrenta. Del pecado de mi pueblo comen, y en su maldad levantan su alma. Y será el pueblo como el sacerdote, le castigaré por su conducta, y le pagaré conforme a sus obras. Comerán, pero no se saciarán, fornicarán, mas no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta, y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar, y dejaron a su Dios para fornicar. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados, debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Su bebida se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas, y de sus sacrificios serán avergonzados. Pues es una palabra muy fuerte, evidentemente. Aquí está hablando, después del rey Salomón, el reino de Israel tuvo un tiempo de esplendor. Después de que muere David, el segundo rey de Israel, viene el tercer rey de Israel, que es Salomón. Cuando Salomón toma el reinado, Dios le dice, ¿qué quieres que yo te dé? Y Salomón le dice a Dios, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Salomón pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido salud, pudo haber pedido, yo no sé qué pudo haber pedido. ¿Qué pediríamos tú y yo si Dios nos dijera, pídeme que te dé algo? ¿Qué pedirías? ¿Qué pediríamos? Pues este reinado empezó en esta etapa, este reinado empieza con un rey que pide sabiduría. Y no sabiduría, porque el concepto de sabiduría humanamente es un concepto de sabiduría intelectual, académico. Pero cuando está hablando de sabiduría, está hablando, que ahorita vamos a ver las palabras en el original, de un conocimiento profundo de Dios y de sus caminos. A eso se refiere la sabiduría. Y dice que Salomón le dice, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo, para dirigirme yo. Y dice que esta petición le agradó tanto a Dios, que bueno, en ese momento, en esa dedicación, la presencia de Dios se manifestó a tal grado que los sacerdotes no podían ni mantenerse de pie de la presencia de Dios, que era tan densa, tan manifiesta. Y el reinado de Salomón empezó con un esplendor a tal grado que la reina de Saba desde Etiopía viajó hasta donde estaba el rey Salomón para escuchar su sabiduría.
Y escuchamos constantemente hasta el día de hoy, ¿verdad?, la sabiduría salomónica. Pero finalmente Salomón no se mantuvo en esta sabiduría. Empezó a comprometer esa sabiduría y empezó a mezclar. La sabiduría de Dios trae principios de vida que nos sostienen a lo largo del camino y a lo largo de las pruebas. Y si algo necesitamos en este tiempo que estamos viviendo es la sabiduría, el conocimiento de Dios. No el saber de Dios, sino el conocer a Dios. Nos va a guardar porque vienen tiempos cada día más difíciles. Vienen situaciones cada día más confusas. Honestamente, estuve yo platicando con el pastor Daniel Santos. ¿Quién estuvo aquí el viernes? El viernes, ¿fue el viernes o el jueves? El jueves en la noche. Dio una excelente palabra. Y me dio gusto porque hemos estado hablando sobre los principios de unidad y el principio que vimos fue designio y funcionabilidad. Y él habló de designio. ¿Sí me explico? Entonces, si algo necesitamos en este tiempo es sabiduría. Si no, entonces tú y yo vamos a estar llevados en este tiempo, en otra aplicación dice la palabra, por todo viento de doctrina. En un momento dado Pablo le habla al pueblo, a la iglesia y les dice, yo les enseñé la palabra de Dios y ha venido gente a enseñarles cosas que no son de Dios y ustedes no son maduros, siguen todo viento de doctrina. Toda moda que se levanta, van detrás de ellas. En este tiempo, iglesia, necesitamos una fe sólida, fundamentada en un conocimiento profundo de quién es Dios. Porque hay situaciones que están simbrando el mundo, hay situaciones que van a simbrar tu mundo. Y si tú no tienes si tú sabes de Dios, pero no conoces de Dios, tu vida y la de los tuyos están en riesgo. Así que necesitamos conocer. Y aquí dice la palabra, ¿qué es lo que estaba sucediendo? Dice, en este capítulo Dios acusa por la desobediencia de Israel. Los líderes habían hecho que el pueblo, no habían hecho que el pueblo voltearan sus ojos a Dios. Había un problema en todos los niveles del pueblo de Dios. No solamente con el pueblo, sino aún con el liderazgo del pueblo. El quebrantar la ley de Dios traía consecuencias de incremento de violencia y aún de crisis ecológicas. No siempre un problema es por causa y efecto en la vida que tenemos. A veces tenemos problemas simplemente porque vivimos en un mundo caído. A veces hay consecuencias en nuestra vida, no forzosamente porque nosotros hicimos algo malo, a veces simplemente vivimos en un mundo caído, vivimos en un mundo donde hay maldad, pero aquí está hablando realmente de causa y efecto. Había consecuencias a causa de sus acciones. Mientras vivía el profeta que está escribiendo aquí, había habido una serie de asesinatos de parte de los reyes. Un rey mataba al otro rey para quedarse con el poder. Eso es lo que estaba sucediendo. Vemos que un rey que se llamó Salum mató a Zacarías, no el profeta, sino el rey, y se apoderó del trono. Manahem mató a Salum y destruyó la ciudad. Y vemos entonces que había este hombre, Manahem destruyó a Salum. ¿Por qué? Porque no lo aceptaron como rey y como venganza mata al rey que se aceptaron. Entonces vemos una serie de problemas morales aún en los niveles altos de mando de gobierno, no solamente con el sacerdocio, sino también la gente que dirigía al pueblo. Y como podemos ver, pues la conciencia se empezó a cauterizar y cada día era más común. Bueno, pues ya se mataron estos con aquellos, pues ya agarró a la fuerza el poder. Esto es el pan de todos los días que estamos viviendo tú y yo en este mundo.
Y si no nos damos, y si nosotros observamos, tal pareciera ser que nuestra conciencia se está cauterizando. Y decimos, no, ¿cómo crees? O sea, a mí no me gusta. Pero mira, cuando yo digo cauterizando, es que ya se nos hace más común de lo que debiera ser. Ya escuchar que se levanta un cártel contra otra cártel, que ya hubo situaciones políticas, que ya desapareció ese político, que ya tuvo un accidente, que sí es sospechoso, ya para nosotros es parte de nuestra cultura. Lo vimos ahora, hace el año pasado vimos una serie de muertes que había especulaciones, fueron provocadas, fueron verdaderamente accidentes. Vemos que esto es lo que estamos viviendo actualmente. Estamos viviendo un problema a nivel de liderazgo aún dentro del cuerpo de Cristo. Estamos viendo, yo estuve predicando sobre la importancia de la unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué predicar sobre la importancia de la unidad? Porque veo una iglesia dividida, porque veo una iglesia que no entiende su funcionamiento y porque veo que gente que es sagaz en un mal sentido de la palabra viene y fracciona el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Por intereses personales. Y eso es lo que estaba pasando. Los reyes se mataban. Ahora en Cristo tú y yo somos reyes y sacerdotes. Antes había una separación, reyes y sacerdotes. Ahora tú y yo somos reyes y sacerdotes. Estamos muy enfocados solamente en separar, porque venimos de una religión donde están laicos y religiosos, pero ahora en Cristo somos laicos y religiosos los dos. Vivimos en el mundo y servimos a Dios todo el tiempo de nuestra vida. Por eso dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Ahora tenemos que entender nuestro desenvolvimiento en el mundo allá afuera y en nuestro desenvolvimiento aquí dentro del cuerpo de Cristo. Ahora tenemos que entender cómo adoramos a Dios allá afuera y cómo servimos a Dios en nuestra relación personal. Ahora cumplimos los dos papeles. Y vemos que estamos en tiempos cruciales donde se requiere que nuestro sacerdocio y nuestro desenvolvimiento entre nosotros y el desenvolvimiento con la sociedad sea basado en el conocimiento de Dios. Porque estamos en tiempos muy peligrosos. Nuestros hijos están bajo una influencia tremenda, donde las redes sociales están sin misericordia estableciendo, imprimiendo en sus mentes, en sus almas, en sus pensamientos, les están introduciendo enseñanza perversa que la intención que tiene es torcer sus vidas para que no tengan el fruto que Dios quiere, y eso es perecer. Cuando tú y yo no tenemos el fruto de bendición que Dios quiere, entonces estamos pereciendo. Por falta de conocimiento, el pueblo perece. El otro día me dio risa porque estábamos describiendo si nos conocíamos y ponen, a ver si conoces a una persona, ¿cuál es su caricatura favorita? Y pone alguien, dice, de la pastora Condorito. Y yo le digo, nunca he visto Condorito. Me dice, es que seguido dice usted que caí como Condorito. Le digo, bueno, es que lo único que me acuerdo de Condorito es que caí así en el momento, ¿no? Pero luego nunca vi un capítulo de Condorito. Entonces, por eso... Pues tenemos nosotros que tener el conocimiento de Dios para no perecer. Perecer no es caer como Condorito. Por eso. Perecer es perderlas, es extraviarnos, es complicarnos la vida. Perecer es traer consecuencias en nuestra vida que Dios no quiere que tengamos. Yo sé los planes que tengo acerca de ti, planes de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Tercera carta de Juan, versículo 2. Amado, amada, yo quiero que prosperes en todas las áreas. ¿Cuáles son todas las áreas?
todas las áreas. Tu economía, tu familia, tu salud, tu trabajo, tus relaciones emocionales, tus relaciones laborales, en todas las áreas. Amado, amada, yo quiero que tú seas prosperado en todas las áreas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Cuando tu alma no prospera, entonces no eres prosperado, valga la redundancia, y entonces estás pereciendo. ¿Sí? ¿Quedó claro el concepto? Por falta de conocimiento, el pueblo perece, vive consecuencias. Lo que estaban viviendo aquí no era lo que Dios quería. Lo que está viviendo el mundo actualmente no es lo que Dios quiere que el mundo viva. Cuando nosotros como hijos de Dios estamos viviendo situaciones que Dios no quiere, estamos pereciendo. ¿Y por qué podemos estar viviendo situaciones en las cuales no hemos podido salir constantemente? Ahora, yo dije hace rato, no todo es causa y efecto. Hay situaciones que vivimos simple y sencillamente porque vivimos en un mundo caído. Pero vemos que eso es circunstancial y son etapas en la vida que pasan. Pero cuando ya es una constante en nuestra vida, es porque hay algo que estamos repitiendo consistentemente, porque lo estamos haciendo bajo la sabiduría humana y no hemos rectificado nuestra manera de pensar. Romanos 12 dice, renovando el entendimiento de nuestra mente para poder comprobar la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Entonces, cuando estamos en un constante fracaso, cuando estamos en una prueba constante que nos sale y que estamos pereciendo una y otra vez, es un tiempo de hacer un alto y decir, ¿qué no he entendido de Dios? ¿Qué no he conocido de Dios? Por lo cual sigo teniendo el mismo resultado. Por falta de conocimiento, mi pueblo perece. Para que tú compruebes la buena, agradable y perfecta voluntad, es necesario renovar el entendimiento de nuestra mente. Eso es lo que dice la palabra. Y eso es lo que estaba pasando aquí en el pueblo de Israel. Después de que muere Salomón, vemos que Jeroboam había recibido una profecía cuando todavía estaba Salomón por parte de un profeta, donde decía que 10 tribus de Israel lo iban a seguir. Entonces este hombre, en base a esa profecía, empieza a hacer un grupo subversivo para levantarse en contra del reinado de Salomón. Pero como se da cuenta, tiene que huir y tiene que refugiarse. Y cuando muere Salomón, Salomón ya no estaba en la sabiduría de Dios. Y empezó con un esplendor, pero su reino, cuando Salomón muere, el reino ya estaba debilitado. Todo ese esplendor que tuvo al principio, porque aplicó la sabiduría de Dios, se fue minando a tal grado que cuando Salomón muere, ya el pueblo estaba descontento. Ya había problemas internos por situaciones económicas. Los impuestos se habían aumentado, la carga sobre el pueblo era muy fuerte. Y muere, y el hijo Roboam viene y pide consejo, se da cuenta cómo está la situación y pide consejo a los ancianos. Los ancianos son la gente sabia del pueblo. Y los ancianos le dicen, miren, si tú quieres salvar el reinado, dicho de otra manera, regresa a la sabiduría de Dios. Tu papá se desvió. Tu papá empezó a tomar decisiones equivocadas. Dicho de otra manera, su papá pereció. Empezó bien, pero terminó mal, porque abandonó la sabiduría de Dios. Digo, si tú quieres restaurar este reino, mira, bájale los impuestos, acércate a ellos, une fuerzas con ellos. Y no era lo que quería oír este joven. Entonces se va y le pide consejo a jóvenes igual que él. Por eso yo traigo una preocupación por la iglesia, porque yo veo a la iglesia
llena de modas. Ahora una iglesia cool son los que se visten como hipster. Y la espiritualidad se determina así, ni sí ni no. Pero tenemos que ser profundos. Hay mucho mensaje motivacional. Hay poco conocimiento de la palabra. Y por eso dice Pablo, andan por todo viento de doctrinas. Y cuando vienen situaciones como esta, lo único que te va a sostener es tu fe y tu relación con Dios y un conocimiento profundo de la palabra. Por falta de conocimiento. Entonces, aquí va con los jóvenes y le dicen, no, pues ustedes qué piensan. No, hombre, ¿tú qué les haces caso? Es más, mira, auméntale los impuestos y auméntales el trabajo para que se les quite. Eso es lo que él quería oír. Porque, ¿sabes? Eso es algo bien humano, yo lo he visto. A veces anda buscando que te digan lo que quieres oír. Yo por eso digo, cuando alguien viene y me dice, Dios me dijo, pues ya qué le digo yo. Si ya Dios te dijo, pero yo qué te digo. Aunque lo que me está diciendo no tiene nada que ver con lo que Dios dice, ¿verdad? Pero digo, bueno, pues ya te dijo, pues no. Que yo digas algo sobre esto. Pero no te lo dijo Dios, nada más te lo dijo. ¿Por qué? Porque no es lo que dice la palabra. Entonces, pues finalmente, cuando muere Salomón, ve que toma esta decisión Roboam y el pueblo se debilita más. Y en ese momento, Jeroboam viene y divide el reino. Se divide en el reino del norte y en el reino del sur. El reino del norte Israel y el reino del sur Judá. Y este capítulo está hablando del reino del norte de Israel. Jeroboam, los lugares de adoración estaban en la parte del sur. Así que cuando el pueblo tenía que ir a adorar, tenían que pasar al otro lado, donde estaba el reino del sur, y Jeroboam tenía miedo que al irse al otro lado, la gente perdiera adeptos. Entonces empieza a levantar templos paganos y empieza a levantar templos de adoración a Dios, pero no bajo el orden sacerdotal que Dios había determinado. Dios había determinado que solamente de la línea de Aarón podían levantarse los sacerdotes. Y Jeroboam dijo, no, yo aquí le echo una ayudadita al Señor. Entonces ahora vamos a levantar sacerdotes, que de la línea de Aarón ni nada, ya cualquiera, a ver, tú lo sabes ahí, levántate. Eres carismático, ponte ahí. ¿Cuál fue la consecuencia? Lo que vemos que está pasando aquí. No era gente que tuviera temor de Dios, no era gente que tuviera las motivaciones correctas, no era gente que tuviera un líder que tuviera la motivación correcta. Y entonces, ¿qué es lo que sucedió? No enseñaron el temor de Dios, no enseñaron la palabra de Dios, no enseñaron con sus vidas el testimonio de servir a Dios. Y el pueblo llegó a una perversión terrible. Y por eso dice, pues le estoy hablando a Israel norte, que no haga Efraín o que no haga Judá lo que está haciendo, aunque traían también sus detalles Judá, pero no habían llegado al punto que estaba llegando. Ese es el contexto de este texto. Los líderes fueron acusados. Los líderes se enriquecían con los pecados del pueblo. El pueblo estaba enseñado que cuando pecaba tenían que traer una ofrenda para perdón de los pecados.
Entonces, pues en cuanto más pecaban, más ofrendas. Y las ofrendas, los líderes se quedaban con una proporción, eso era bíblico, así lo mandaba la palabra. Los líderes se quedaban con una proporción de la ofrenda. Pero eran tantas las ofrendas que los líderes terminaban vendiendo esas ofrendas. Entonces ya las motivaciones eran torcidas. Se había alterado todo el sistema. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. Estamos en tiempos cruciales, iglesia. Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, ahora vemos que se levantan líderes por todos lados que no forzosamente puede ser que estén levantados por sí. Y estamos hablando cosas bien serias. Hay enseñanzas que a veces no tienen nada que ver con lo que dice la palabra. Los dioses principales de aquel tiempo eran Baal y Astoré, representaban el poder de la fertilidad y reproducción sexual. En sus cultos de adoración se practicaban actos sexuales. Prostitutas venían al templo y se hacían orgías en el templo como un culto de adoración a Baal y Astoré. Y vemos que en este momento es cuando Dios le dice, pues estoy en contra de ti, porque estás haciendo cosas que no debes de hacer. Y tal vez ni siquiera sabes. Aquí los problemas en los que podemos estar puede ser o por una rebeldía abierta o por falta de conocimiento. Y en este tiempo yo he sentido de veras un celo de parte de Dios de que estemos bien fundamentados en la palabra, iglesia. Necesitamos conocer a Dios y entonces aquí vendría el siguiente punto. Todo esto fue por falta de conocimiento. Conocimiento actualmente es aplicado a la capacidad de conocer genéricamente, intelectualmente. Tiene que ver con algún aprendizaje. Pero en el original hebreo la palabra conocimiento no tiene un sentido intelectual o superficial, sino en un sentido profundo e íntimo. Tiene que ver con más con la aplicación práctica que con el aprendizaje de un concepto. Entonces, aquí es por falta de conocimiento de quién, por falta de conocimiento de Dios y de las instrucciones de Dios es que el pueblo perece. Y el pueblo pereció. Al final del camino, Israel pereció. El único que prevaleció fue Judá. Y yo les puedo decir que he visto gente, y dice la palabra, el que piense estar firme, cuide que no caiga. ¿Cuál es la oración de todos nosotros? Señor, permítenos permanecer. Pablo decía, prosigo a la meta, al supremo llamamiento y no pretendo ya haberlo alcanzado, pero hasta aquí me he mantenido, Señor, y puestos mis ojos en ti, en el autor y consumador de mi fe, voy a seguir, porque si no pongo mis ojos en él, en cualquier momento me puedo desviar. En este tiempo más que nunca antes tenemos que conocer a Dios. Y el conocimiento de Dios es continuo y progresivo. Lo que puede suceder con nuestro conocimiento de Dios es que yo me quedé con un nivel de conocimiento cuando yo conocí a Dios hace 5 años o hace 10 años. Y no es el tipo de relación que Dios quiere. Conocer a Dios tiene que ver con un conocimiento de cómo es y quién es Él. Es un conocimiento profundo de la persona de Dios. Para los que están casados, ¿quién está casado aquí? Bueno, si tú estás casado, el conocimiento que tú tienes de tu esposo o de tu esposa, a ver, ¿quiénes tienen 5 años de casados?
10 años de casados, 20 años de casados, 30 años de casados, 40 años de casados, 50 años de casados. Ya no sigo. Bueno. Les aseguro que los que tienen 50 años de casados conocen más a la esposa que los que tienen 5 años de casados. ¿Sí o no? Porque ha sido un conocimiento continuo. Continuo. Y ese es el conocer a Dios, progresivo y continuo, ¿verdad? El hombre fue creado para encontrarse con Dios. Y si no si no conoce a Dios, va a llenar ese hueco con otras cosas que van a traer consecuencias. Y si nuestro conocimiento de Dios solamente se queda al nivel de que yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador y solamente lo conoces como tu Señor y Salvador, lo único que te espera es esperar con fe que te mueras ya para irte pronto. Porque no conocerás que Dios tiene para ti en esta tierra. Y en esta tierra, lo que enseñó Dani, tú tienes un designio. Así que tú tienes que saber cómo es Dios, quién es Dios. Porque en esta tierra va a haber circunstancias como la que estamos viviendo, y si nosotros no conocemos a Dios, solamente conocemos de Dios, entonces vamos a vivir esta vida tratando con un conocimiento humano. Y dice el libro de Santiago, la sabiduría del mundo es terrenal, animal y diabólica. La sabiduría del mundo, yo no estoy diciendo que no te prepares. El pueblo de Dios necesita gente preparada, por supuesto, para poder representar al Señor dignamente. Pero yo creo que necesitamos ser más profundos en nuestra amistad con Dios. Yo creo que la iglesia tenemos que buscar en este tiempo una profundidad en nuestra relación con Dios y dejemos de buscar solamente la dádiva de Dios y empecemos a buscar al corazón de Dios, que en el corazón de Dios está la sabiduría de Dios, que al final del camino, como añadidura, vendrán las dádivas. La mujer samaritana trató de llenar el hueco de Dios a través de hombres y lo único que logró hacer es un hueco más profundo. ¿Cómo conocer a Dios? Conociendo a Dios es una cuestión de relación y conocer su palabra. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús, el Mesías, a quien tú enviaste. Así que conocer a Dios es más que un aprendizaje intelectual, se refiere a un vínculo. Hay gente que ha aprendido la palabra, pero nunca ha tenido ese vínculo con Dios. Conocer la palabra intelectualmente no cambia forzosamente. Yo conozco gente que ha leído la Biblia muchas veces, pero su vida no ha cambiado ni un poquito. Conocer a Dios es un vínculo que involucra evidentemente el conocerlo a través de la palabra, pero es un vínculo que lleva forzosamente relación personal. Saber de Dios es estar informado de su existencia. ¿Cómo se conoce a Dios? No hay más que de una manera personal. Es bueno que nos reunamos aquí. He estado enseñando, no dejando de congregarnos como unos tienen por costumbre, la importancia de la unidad, todo eso es parte, pero nada va a sustituir tu vínculo personal con Dios, nada ni nadie. Y por falta de conocimiento, tú puedes estar pereciendo en el área económica, en el área familiar, en el área sexual, en el área de la salud, en varias áreas puede haber déficit en lugar de bendición. Y Dios dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Y si no estás teniendo una vida plena, es porque hay un déficit. Y si hay un déficit, es porque hay en alguna área de tu vida que me estás desconociendo.
Es un vínculo. Y este vínculo es personal. Nadie puede hacer ese vínculo entre tú y Dios. Nadie. Y si tú nada más, tu tiempo de amistad con Dios es cuando estás aquí, algo recibes, por supuesto, algo recibes. Pero si tú saliendo de aquí no vuelves a relacionarte con Dios, es un vínculo. Miren, ¿por qué usó Dios figuras para presentarse a nosotros como padre? ¿Porque es hombre? ¿Porque es ser humano? Dios no es hombre. Dios no tiene sexualidad masculina o femenina. Él se representa como un padre porque es la figura que nosotros humanamente vemos como la persona que protege una familia. Dios se presenta como el esposo porque es la figura que humanamente representa el vínculo matrimonial. Nosotros nos hace la figura, la iglesia, como su esposa. Y enseña la figura de un matrimonio perfecto, un esposo amando a la esposa, cuidándolo, dando su vida por ella. Es una relación personal, no hay nadie. Y en un matrimonio, usando la figura del matrimonio, cuando un matrimonio no tiene intimidad, en todos los sentidos, es un matrimonio que tarde que temprano se va a fraccionar. Cuando el matrimonio ya duermen en recámaras separadas, mal señal. ¿Por qué? Porque el vínculo personal íntimo es el que fortalece la relación. Cuando ya un matrimonio se pierde la amistad, simplemente se está retrasando el fin. Se perdió la comunicación. Se perdió el interés uno por el otro. Cada quien tiene su propio camino. Y la figura que Dios usa para nuestra relación con Él es el esposo con una esposa. Por falta de conocimiento. Conocimiento tiene que ver con una unión íntima con Dios, profunda. Por eso es un vínculo personal. Yo te puedo dar una palabra aquí, la alabanza te puede ayudar a llevarte a la presencia de Dios, pero saliendo de aquí, si tú no cuidas ese vínculo, tú vas a dejar de conocer a Dios. Tú puedes seguir casado con una persona, pero llega un momento que pueden ser dos perfectos desconocidos. Si no es que hasta enemigos. Por falta de conocimiento, dice. Por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Porque han descuidado ese vínculo conmigo. El pueblo de Israel descuidó ese vínculo. Ahora, es que ellos no sabían, estaba escrito, aunque ellos no tenían toda la Biblia, ellos tenían los 10 mandamientos, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Y por qué entonces siguieron a Baal y a Astoret? Porque les importaba, o sea, les tenía sin cuidado lo que Dios dijera. Por falta de conocimiento. Ahora, a medida que una relación se enfría, menor cuidado tenemos de las preferencias de la otra persona. ¿Me explico? Es por eso que en este tiempo, iglesia, estamos en tiempos muy cruciales. Hay una guerra real. Hay una guerra real por un mundo que no conoce del Señor. Hay una guerra real para detener a la iglesia en su misión. Y sabes,
difícilmente vamos a cumplir la misión. Miren, usando la figura de la esposa y el esposo, cuando el matrimonio está muy bien, el esposo va a hacer todo para complacer a la esposa y la esposa al esposo, porque te importa lo que le importa, le quieres ver contenta, le quieres ver contento, pero cuando ya se rompió eso, tienes sin cuidado lo que le interesa. Una iglesia apasionada por el Señor va a obedecer al Señor, va a hacer lo que Dios quiere que haga. Le va a importar lo que a Dios le importa. De tal manera amó Dios al mundo. En este tiempo, iglesia, necesitamos, hay un mundo, hay una guerra real que no solamente está tratando de detener a la iglesia para alcanzar el mundo allá, sino está tratando de enfriar a la iglesia. Y le está aventando muchas otras cosas para que cambie sus valores y para que perezca. Es un tiempo de conocer a Dios más profundamente. Evidentemente estamos buscando herramientas administrativas, herramientas no sé, de diseño y demás, porque hay un mundo muy competitivo, porque necesitamos en redes sociales. Todo eso estoy de acuerdo. Pero el tiempo de esplendor en el reino de Salomón fue cuando le dijo: Señor, dame sabiduría para gobernar a tu pueblo. Y en este tiempo necesitamos la sabiduría de Dios para permanecer en todas las áreas de nuestra vida. Vamos a ponernos aquí. ¿Cómo se conoce a Dios? Es un vínculo personal. Venimos de una religiosidad donde así son como se nos enseñó, laicos y religiosos. Venimos de una tradición religiosa en donde accedemos a Dios solamente a través del sacerdote. Eso no es lo que dice la palabra. Es una relación personal. A través de una relación continua y progresiva. ¿Cómo desarrollamos esa relación continua y progresiva? A través de la oración, puede ser hablar con Dios. Orar es platicar con Dios. Lo que pasa es que lo hemos hecho muy rebuscado. Yo tengo hijos. Es que yo no sé orar. Pues mira, los niños, digo, a mí me sorprende ver la relación tan íntima de la mamá con los hijos. El chiquillo, que dijo que tiene hambre. Eso no dijo. Pero la mamá conoce también al hijo, que lo que balbuceó el niño ya interpretó. ¿Por qué? Porque hay una relación constante, progresiva e profunda. Y como tú hables, Dios te conoce. ¿Cuánto tiempo de la semana ocupas para hablar con Él? ¿Cuándo le pides opinión de las cosas? Bueno, nos importa lo que piensa, empezando por ahí. ¿En qué área tienes problemas? ¿En la salud? ¿Ya le preguntaste qué piensa él? ¿En la economía? ¿Ya le preguntaste? Bueno, nos importa saber qué piensa. Cuando en un matrimonio, me tienes que cuidar lo que piensa ella. Me tienes que cuidar lo que piensa él. O sea, yo tengo mi manera de pensar. ¿Me explico? Por falta
falta de conocimiento, el pueblo perece. Y estamos en déficit en áreas de nuestra vida donde Dios quiere que seamos bendecidos. ¿En qué área estamos pereciendo, entendiendo ya esta analogía? ¿En qué áreas hemos estado en un déficit? Ahora, hay circunstancias en la vida, como dije, por circunstancias, ¿verdad? Bueno, pues estamos en un mundo caído, pero cuando ya es una constante, estamos pereciendo. Y Dios, en su fidelidad y en su amor y en su misericordia para nosotros, dice: deja de sufrir, conóceme, conóceme, porque yo tengo planes de bien, porque yo quiero verte bien. Yo no te quiero ver como el mundo. El mundo está huérfano. Tú tienes un Padre celestial. El mundo no tiene esperanza. Tú tienes promesas. El mundo no sabe qué hacer. Tú tienes mis instrucciones. ¿Cómo conocer a Dios? Con una amistad con Él. En todas las circunstancias. Porque a través de esas circunstancias, unido a Él, Él se va a manifestar. ¿Me explico? En las circunstancias difíciles, Él se va a manifestar como proveedor, como salvador, como sanador. Y entonces conocerás a un Dios que no conocías antes. Ya no, Job dijo: mas ahora mis ojos te ven. Y reconozco que de oídas te había oído. Ahora, ¿era malo Job? No, no era malo. Dios dijo: ¿ya viste a mi siervo Job temeroso y justo? Pero había cosas más profundas de Dios que Job no conocía. Y después de todo el proceso que pasa, conoce a un Dios que restituye. Conoce a un Dios que todo lo sabe. Entonces podemos ver, por eso, que el conocimiento de Dios es progresivo. Por eso yo te pregunté: ¿hasta dónde se detuvo tu conocimiento de Dios? Yo te voy a decir, generalmente el conocimiento de Dios se detiene cuando le decimos a Dios: hasta aquí llegas. En esta área no te metes, yo la manejo. Pero cuando decimos: Señor, no lo entiendo, tal vez ningún de acuerdo estoy, pero tú dices. Y entonces le damos oportunidad a que Dios se revele y se manifieste. Y entonces es cuando podemos decir: conozco a un Dios sanador. Conozco a un Dios proveedor. ¿Me explico? Job dijo: mas ahora mis ojos te ven. Y reconozco que de oídas te había oído. Señor, queremos